Buenos días con todos. Mi nombre es Diana Alicia Chatas Acuña, estudiante de contabilidad cuarto ciclo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuántos principios de contabilidad generalmente aceptados hay? Bueno, en esta oportunidad hay 14. El primer principio es principio de equidad. ¿Qué es el principio de equidad? Es el sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico. Es una guía de orientación con el sentido de lo ético y justo para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad. Este principio se refiere a la información contable que debe prepararse con equidad, respeto a terceros y a la propia empresa. Bien, el segundo principio es el principio de ente. Principio de ente o principio de entidad. Establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario. Se considera como un tercero. Este principio se efectúa una separación entre la prioridad y la administración como procedimientos indispensables de rendir cuenta por estos últimos. Tercer principio, principio de bienes económicos. Los principios de bienes económicos son los que están financiados por los estados. Este se refiere a los bienes económicos, es decir, a bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuados en términos monetarios. El cuarto principio, principio de moneda de cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos de una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón, establece un valor. Quinto principio, principio de empresa en marcha. En este principio, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio también es conocido como la continuidad de la empresa, que se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en el futuro previsible. El principio sexto, principio de evaluación de costos. El valor de costo, adquisición o producto constituye el criterio principal y básico de la evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación en correspondencia también con el concepto. Este principio implica que no debe adoptarse como criterio de evaluación el valor de mercado, entendiéndose como tal el costo de reposición o de fabricación. Principio séptimo, principio de ejército. El principio de ejército significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas. Esta información periódica también están interesados en terceras personas, como es el caso de las entidades bancarias, potenciales y inversionistas. Principio de devengado, el octavo principio. Significa reconocer y registrar en cuentas a determinadas fechas o eventos transacciones contabilizadas. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha de siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho en parte en el ejercicio siguiente. Principio de objetividad. En este principio, los cambios en los activos y pasivos en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en moneda de cuenta. La objetividad en términos contables es una evidencia que respalda al registro de la variación patrimonial.
Principio de 10. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina quede perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general. Con el concepto realizado participa el concepto de devengado. El principio 11. El principio de prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar el más bajo, o bien en qué operación se contabilice. Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen, a las ganancias solamente cuando se hayan realzado. Principio 12. De uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborados unos criterios para la aplicación de los principios contables, deberán mantenerse siempre que no modifiquen las circunstancias que proporcionaron dicha elección. El principio 13, principio de materialidad. También significa la importancia relativa. Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe necesariamente actuarse en sentido práctico. El principio de significación, también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la contabilidad. El primero es cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partidos financieros. Bien. Principio de exposición es el último principio. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible por los usuarios. Esta tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de cuentas para una correcta interpretación de los hechos financieros. Bien, estos son todos los principios contables de contabilidad. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.